de 1905. Creación de la Duma en Moscú por el zar Nicolás II. Inicio de la Revolución Rusa. 22 de enero de 1905, domingo sangriento en San Petersburgo. Matanza realizada por la Guardia Imperial Rusa contra manifestantes pacíficos. 1910. Madero escapó de San Luis Potosí y se va a Estados Unidos. Inicio de la Revolución Mexicana. 1911. Madero ocupa el gobierno de México. Posteriormente, Zapata desconoce su gobierno y proclama el Plan de Ayala. 1913. Inicia la escena trágica en la que muere Madero. 26 de marzo de 1913. Se promulga el Plan de Guadalupe. De 1913 a 1914 ocurrió la Revolución Carrancista y de 1914 a 1916 ocurrió la lucha de caudillos por el poder. 1914 inicia la Primera Guerra Mundial tras el asesinato de Francisco Fernando. En 1915 fue el hundimiento de Lusitania por parte de los alemanes. 1915 a 1916, Guerra de las Trincheras. Febrero de 1917. Inicia la Revolución Rusa de Febrero para quitar al zar Nicolás II. Posteriormente, en octubre, continúa con la Revolución de Octubre, que termina en la caída del gobierno provisional. Tras terminar la Revolución Rusa, inicia la Guerra Civil, que termina en 1921. Promulgación de la Constitución Mexicana en 1917. En 1917, en Rusia, tesis de abril, una serie de puntos expuestos por el líder bolchevique ruso Lenin. También ocurrió el asalto al Palacio de la Duma en 1917. 1917, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. 1918, el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. 1918, los 14 puntos de Wilson. 1918, fin de la Primera Guerra Mundial. 1919, Conferencia de Paz de París. Posteriormente se firma el Tratado de Versalles, donde Alemania y Austria reconocen su responsabilidad en la guerra. 23 de abril de 1920 se promulga el Plan de Agua Prieta. Tras terminar la Guerra Civil Rusa, en 1922 inicia el primer Congreso de los Soviets y Lenin llega al poder. En el periodo entre guerras de 1922 a 1945 inicia el régimen fascista en Italia. 1928, Álvaro Obregón es asesinado. En 1928, periodo del Maximato, gobernado por Plutarco Elías Calles, el jefe máximo. 29 de octubre de 1929, inicia la Gran Depresión. En el mismo año, José Stalin ocupa el poder en la URSS. En 1933, Hitler se convierte en el canciller de Alemania. 1934, inicia el periodo de reconstrucción en México. En 1936 se crea la CTM, Confederación de Trabajadores de México, y en el mismo año ocurre la expulsión de Calles en México. En 1937, el PNR cambia a PRM. 1938, nacionalización del petróleo y creación de Pemex. En el mismo año, la creación de la CNC, Confederación Nacional Campesina. 18 de marzo de 1938, Cárdenas impulsa la expropiación petrolera. En 1939, Francisco Franco ocupa el poder en España. 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, con lo que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1939 se funda el PAN. El 3 de septiembre del mismo año, Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania. En 1940 empieza el Milagro Mexicano. Y el 22 de junio de 1941, Alemania lanza la Operación Barbarroja. 7 de diciembre de 1941, ataque japonés a Pearl Harbor y Estados Unidos entra en guerra. 1943, Conferencia de Teherán, donde Roosevelt, Churchill y Stalin se unen. 6 de junio de 1944, desembarco aliado en Normandía. Febrero de 1945, Conferencia de Yalta, donde se vuelven a unir los tres grandes. 7 de mayo de 1945, Alemania firma la rendición incondicional. Julio de 1945, Conferencia de Potsdam, donde ahora Truman, Attlee y Stalin se unen. En agosto de 1945 se lanzan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y también ocurre la rendición incondicional de Japón. En 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas y en el 47 se crea la República Federal Alemana. En el año de 1948 inicia la crisis en Berlín tras el bloqueo soviético.
y después en el mismo año, en abril, empieza el Plan Marshall. El 8 de mayo del 48 es la creación de la Organización de los Estados Americanos. 14 de mayo de 1948, creación de Israel. 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Enero de 1949, creación de la CONUNA. El 4 de abril del 49, la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El mismo año es la primera detonación soviética exitosa. Un año después inicia la Guerra de Corea. 1953, fin de la Guerra de Corea. 1955, Pacto de Varsovia firmado por los partidos comunistas. Octubre de 1956, Guerra de Suez. En el año del 57, Sputnik 1 se pone en órbita. En el 59 es el triunfo de la Revolución Cubana. 2 años después, en el agosto del 61, es la construcción del Muro de Berlín. Octubre de 1962, crisis de los misiles en Cuba. 1964, Guerra de Vietnam. En junio del 67 se ocurrió la Guerra de los 6 días, tras iniciar el bloqueo de Teherán. En el 68 es la matanza de Tlatelolco, conocida como la crisis del 68 en la Ciudad de México. Un año después, en el 69, el primer hombre puede llegar exitosamente a la Luna en la misión del Apolo 11. Octubre de 1973, Guerra de Yom Kippur. 1975, fin de la Guerra de Vietnam. 1975, termina el franquismo tras la muerte de Francisco Franco. En septiembre de 1980, Lech Walesa organiza la Unión de Solidaridad en Polonia. 5 años después, en el 85, Mikhail Gorbachev comienza a regir la Unión Soviética. Luego, en 1989, es la caída del famoso Muro de Berlín. 1990, reunificación alemana. 1991, cae la Unión Soviética. 2000, el partido de oposición PAN gana las elecciones en México.